Vámonos directo al grano hoy. Nos sumergimos en las aguas turbulentas de la política mexicana. Una semana crítica para la presidenta Claudia Sheinbaum. Apenas un mes en el cargo. Exacto. Y para guiarnos tenemos un análisis incisivo del periodista Raimundo Riva Palacio, Su columna Semana Crítica. publicada en Estrictamente Personal. Riva Palacio no se anda con rodeos. No, para nada. Plantea que esta semana, con la decisión de la Suprema Corte de Justicia, Sobre las reformas judiciales en el horizonte, podría definir el poder de Sheinbaum. o revelar su fragilidad. Pongámonos en contexto. La administración anterior, liderada por Andrés Manuel López Obrador, Implementó reformas judiciales. bastante controversiales. Ahora Sheinbaum, como sucesora, tiene que lidiar con las consecuencias, Un campo minado. ¿verdad? Algunos argumentan que son necesarias para una justicia más democrática, Mientras otros las ven como una toma de poder descarada. por parte de Morena. El partido en el poder. Y aquí entra la Suprema Corte. ¿Tienen la facultad de declarar inconstitucionales partes de estas reformas? Lo que podría generar un terremoto político. Y para añadirle más leña al fuego. El ministro Juan Luis González Alcántara ha propuesto una solución. Solución. A ver, vamos a desmenuzar esto. ¿De qué se tratan estas reformas? ¿Y por qué están causando tanta tensión? ¿Buscan cambiar la forma en que se eligen jueces y magistrados? Ajá. En lugar de ser designados, se propone que sean elegidos por voto popular. Imagínate. Un cambio radical en la estructura del Poder Judicial mexicano. Y Sheinbaum argumenta que esto es más democrático, ¿no? Yeah. Darle al pueblo la decisión Esa es su postura. sobre quiénes ocupan estos puestos tan importantes. Afirma que reflejan la voluntad del pueblo que la eligió. Ajá. Y por extensión, que respaldó la agenda de López Obrador, el arquitecto de estas reformas. Pero Riva Palacio no se traga este cuento, No, para nada. ¿cierto? Señala problemas graves en la forma en que se aprobaron Desde un principio. estas reformas. Habla de irregularidades en la asignación de escaños en la Cámara de Diputados, en incluso coacción en el Senado para asegurar los votos. Que fue más una maniobra política que un proceso democrático genuino. Entonces, tenemos estas reformas controversiales y la Suprema Corte a punto de pronunciarse. ¿Qué propone exactamente el ministro González Alcántara? Su propuesta es interesante. Quiere declarar inconstitucional la elección popular de jueces y magistrados, Ajá. pero mantener la elección popular de los ministros y magistrados electorales. Un enfoque matizado. Una especie de equilibrismo jurídico. ¿Cuál es la lógica? ¿Simplemente está tratando de dividir la diferencia o hay algo más profundo en juego? Lo presenta como un acto de autocontención, con el objetivo de desescalar la crisis, evitar un colapso total del sistema judicial. O sea, está buscando un punto medio, una manera de reconocer las preocupaciones sobre las reformas, Exacto. sin desatar un caos total. ¿Pero crees que esto tiene alguna posibilidad de satisfacer a todos los involucrados? Esa es la gran pregunta. Ok. Puede apaciguar a la Suprema Corte, Sí. pero es poco probable que satisfaga a Morena, que parece decidida a afirmar su dominio sobre el Poder Judicial. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Riva Palacio revela que Morena ha estado haciendo sus propios movimientos de poder, Impulsando una nueva reforma. pulsando sobre la supremacía constitucional. ¿De qué se trata todo eso? Es una jugada audaz. Ajá. En esencia, buscan limitar la capacidad del Poder Judicial para impugnar enmiendas constitucionales. O sea, básicamente le da al gobierno más control sobre el panorama legal. Imagínate. Ah. La Suprema Corte declara inconstitucional parte de la reforma judicial, Sí. pero luego entra en juego esta nueva reforma de supremacía Ajá. y de repente su fallo pierde peso. Precisamente. Es una maniobra que podría otorgarle al gobierno un poder sin control. Lo que genera preocupaciones sobre el futuro de los pesos y contrapesos en México. ¿Y cómo se impulsó esta nueva reforma? Fue un proceso transparente. Democrático. Según Riva Palacio, Ajá. detalla acusaciones de procedimientos apresurados, senadores votando que ni siquiera estaban presentes y una rápida ratificación por parte de los congresos estatales. Parece que estaban decididos a aprobarla, Sin importar nada. sin importar nada. Plantea la pregunta, Ajá. si están dispuestos a romper las reglas para esto, ¿qué más estarían dispuestos a hacer? Es un pensamiento escalofriante. Y se vuelve aún más complejo. Aparentemente hay un posible error de redacción Así. en esta nueva reforma de supremacía que Mm. podría serla inaplicable a la reforma judicial, Entonces una laguna legal, tal vez involuntaria. tal vez deliberada. De cualquier manera, agrega otra capa de incertidumbre a esta situación ya volátil. Cierto. Pero incluso si esta laguna existe,
El comportamiento pasado de Morena sugiere que podrían no estar demasiado preocupados por los fallos judiciales desfavorables. O sea, Han demostrado una voluntad de impulsar su agenda independientemente de los desafíos legales. entonces nos quedamos con una Suprema Corte que potencialmente desafía al gobierno. Un gobierno que potencialmente ignora a la Suprema Corte. Y mucha tensión política en el área, Y en el centro de todo esto está la presidenta Sheinbaum. enfrentando una decisión que podría definir su presidencia. Exactamente. Muy bien, profundicemos en los posibles resultados de esta votación de alto riesgo de la Suprema Corte. Ajá. ¿Cuáles son los diferentes escenarios que podríamos estar viendo? Bueno, el resultado de la votación en sí es incierto. Claro. Tenemos 3 ministros que se consideran leales a López Obrador, Ajá. pero se desconoce la postura de los 8 restantes, quienes recientemente renunciaron en protesta por las reformas propuestas. Estamos al filo de nuestros asientos esperando a ver hacia dónde se inclinan estos ministros. Exacto. ¿Qué sucede si se ponen del lado de la solución propuesta por González Alcántara? Sería una victoria para la independencia del Poder Judicial. También podría provocar una reacción violenta de Morena. Podrían simplemente ignorar el fallo. Esa es una posibilidad real. Podrían alegar que la Corte se está extralimitando en sus funciones y negarse a cumplir. Esto llevaría a una crisis constitucional en toda regla, Ya veo. con la posibilidad de que la Corte los declare en desacato. ¿Y qué pasa entonces? La Serían arrestados, multados. aplicación sería complicada, Claro. probablemente recaería en el fiscal general, quien en última instancia es designado por el presidente. ¿Ya? Esto podría crear un enfrentamiento con el presidente potencialmente poniéndose del lado de su partido en contra del tribunal más alto del país. De acuerdo, ese es un camino. Caos y confrontación. ¿Qué pasa con el otro escenario? ¿Qué pasa si la Corte rechaza la solución de González Alcántara y confirma las reformas judiciales tal como están? Si eso sucede, Sheinbaum enfrentará una inmensa presión de los intransigentes dentro de Morena para que adopte por completo las reformas y denuncie la interferencia de la Corte. O sea, Solidificaría la imagen de su administración como una extensión de la agenda de López Obrador. en lugar de una entidad independiente. Exactamente. Entonces está atrapada entre la espada y la pared. Un camino conduce a un conflicto abierto con el Poder Judicial. El otro a convertirse en un títere de su propio partido. Es una situación difícil Sí, muy difícil. para una líder que recién está comenzando. Uribe Palacio hace una observación aguda. A ver. El compromiso de González Alcántara le ofrece a Sheinbaum una salida, tanto política como financiera. ¿En qué sentido? Aceptar la solución le permitiría distanciarse de los aspectos más controvertidos de las reformas y al mismo tiempo ahorrarle al gobierno el costo de organizar elecciones para jueces el próximo año. Entonces es una solución pragmática, Sí, pero tiene un alto precio político. exactamente. Wow. Si se pone del lado de la Corte, corre el riesgo de alienar a López Obrador y a los intransigentes de Morena, Claro. apostando esencialmente por su propio capital político para enfrentarse a las mismas fuerzas que le ayudaron a llegar al poder. Esta semana se perfila como un momento decisivo para la presidenta Sheinbaum. Sin duda. Veremos si tiene la fuerza para sortear este traicionero panorama político y trazar su propio rumbo. O si será arrastrada por las corrientes de una lucha de poder que tal vez no pueda ganar. Es un estudio de caso fascinante Sobre la dinámica del poder sobre las complejidades de las reformas legales. y la naturaleza precaria de la democracia misma. Exactamente. Riva Palacio no se limita a exponer los hechos. No, para nada. Los conecta con una narrativa más amplia sobre la democracia mexicana y la posible erosión de sus instituciones. Afirma que si Morena se sale con la suya con estas reformas Y esta maniobra de supremacía constitucional, podría tener graves consecuencias a largo plazo. establece un precedente peligroso Si el gobierno puede simplemente eludir al Poder Judicial, cuando le conviene ¿qué le impedirá consolidar aún más su poder? y socavar las normas democráticas. Exactamente. Entonces, esto no se trata solo de tecnicismos legales o maniobras políticas. No, Se trata de la base misma de cómo se equilibra y ejerce el poder en México. precisamente. Y plantea algunas preguntas fundamentales. ¿Cómo cuáles? ¿Qué nos dice esta situación sobre el estado actual de la democracia mexicana? ¿Es realmente tan sólida como pensábamos? ¿O es más frágil? Más susceptible a la manipulación de lo que creíamos. Exactamente. Son preguntas de peso. Y no son solo teóricas, Claro. tienen implicaciones en el mundo real, Para la vida de los mexicanos, de a pie. si el poder judicial pierde su independencia. Y el gobierno obtiene un poder sin control.
Podría afectar todo. Desde la política económica hasta la justicia social y las libertades personales. Es un efecto dominó. Riva Palacio está haciendo sonar la alarma Insta a la gente a prestar atención a lo que está sucediendo. y a comprender las posibles consecuencias de la inacción. Dice que este es un momento crítico, Una encrucijada. en la que México podría reafirmar su compromiso con los principios democráticos O deslizarse por una pendiente resbaladiza hacia el autoritarismo. y pone gran parte de la responsabilidad sobre los hombros de la presidenta Sheinbaum. Sus decisiones esta semana. Podrían tener un profundo impacto en la trayectoria de la política mexicana. Ella es quien, en última instancia, Tiene que decidir si defender la independencia del Poder Judicial. o ceder a la presión de su partido, Y es una decisión que revelará mucho sobre su estilo de liderazgo su astucia política. y su compromiso con los valores democráticos. Exacto. ¿Y qué significa todo esto para el mexicano promedio? ¿Por qué debería importarle? Esta batalla legal y política aparentemente compleja. Se reduce a esto. Un poder judicial debilitado y un gobierno con poder sin control pueden afectar directamente la vida de los ciudadanos comunes. Claro. Imagina un escenario en el que el gobierno puede cambiar leyes arbitrariamente, confiscar propiedades o silenciar la disidencia sin ningún recurso legal efectivo. Es un claro recordatorio de que la erosión de las instituciones democráticas no ocurre de la noche a la mañana. No. Es un proceso gradual. Una serie de concesiones aparentemente pequeñas, ¿Y tomas de poder? que eventualmente se suman a un cambio fundamental. En el equilibrio de poder. Y por eso es tan crucial estar al tanto de estos acontecimientos Comprender lo que está en juego. y responsabilizar a nuestros líderes. Riva Palacio está presentando un argumento poderoso. Dice que el futuro de la democracia mexicana está literalmente pendiendo de un hilo esta semana. Y las decisiones que tome la presidenta Sheinbaum y la Suprema Corte tendrán consecuencias de gran alcance. Es un recordatorio de que la democracia no es un deporte para espectadores. No. Requiere participación activa, vigilancia y voluntad de defender sus principios. Incluso cuando es difícil. Entonces, mientras observamos cómo se desarrolla este drama político, Recordemos que no es solo una noticia distante. es una lucha de la vida real. Consecuencias en el mundo real. El resultado tendrá un profundo impacto en la vida de millones de mexicanos. Y eso nos lleva de vuelta a Sheinbaum. Se enfrenta a un momento definitorio en su presidencia. Una elección entre defender los principios democráticos o consolidar el poder dentro de su partido. Si elige desafiar las reformas judiciales, incluso a riesgo de alienar a su propio partido, sería una medida audaz. Una señal de que está dispuesta a priorizar el Estado de Derecho. Y la independencia del Poder Judicial. Pero si accede a las demandas de Morena y permite que las reformas se mantengan sin oposición, Se plantearán serias dudas sobre su compromiso con los valores democráticos. y su capacidad para gobernar independientemente de la influencia de López Obrador. Así que esta semana es una prueba, No solo para Sheinbaum. sino para la democracia mexicana en sí. Demostrará ser resistente ante estos desafíos, o sucumbirá a las presiones de la conveniencia política. Y la consolidación del poder. Y a medida que avanzamos hacia la parte 3 de esta inmersión profunda, Exploraremos algunas de las posibles implicaciones a largo plazo de esta lucha de poder. y lo que podría significar para el futuro del panorama político de México. El panorama político de México ha estado en constante transformación. El ascenso de Morena y la popularidad de López Obrador representan un cambio en el equilibrio de poder. Sin duda. Este choque por las reformas judiciales es un síntoma de ese cambio mayor. Una batalla por el control. Una lucha por definir las reglas del juego. Exacto, y el resultado tendrá un efecto dominó en toda la sociedad mexicana. ¿Impactará todo? Desde la economía. Hasta los problemas sociales. Y la relación entre el gobierno y sus ciudadanos. Imagina que Morena logra consolidar su poder y disminuye la independencia del poder judicial. Uy, no quiero ni pensarlo. ¿Cuáles serían las posibles consecuencias a largo plazo? Un posible resultado sería el debilitamiento del Estado de Derecho. Claro. Que se percibe que el poder judicial está bajo el control del partido gobernante. La confianza pública se erosionaría. Exacto. Y esto podría llevar a un aumento de la corrupción y una disminución de la inversión. Las empresas desconfiarían de un sistema donde las reglas pueden cambiar arbitrariamente. Además, surgen preocupaciones sobre los derechos humanos y las libertades civiles. Si el gobierno tiene menos Que controles, sería más propenso a reprimir la disidencia suprimir la libertad de expresión, y atacar a los grupos marginados. precisamente.
Y esto podría tener un efecto inhibidor en la sociedad civil. Haciendo que las personas sean menos propensas a denunciar la injusticia. O a participar en los procesos políticos. Las apuestas son realmente altas, No se trata solo de principios legales abstractos sino del impacto tangible en la vida de las personas. y la salud general de la democracia mexicana. Hay que reconocer que existen preocupaciones válidas en ambos lados de este debate. Algunos argumentan que el sistema judicial necesitaba una reforma, que el sistema actual era demasiado elitista y estaba desconectado de las necesidades de los mexicanos comunes. Hay un argumento legítimo sobre la necesidad de hacer que el Poder Judicial sea más responsable ante las personas a las que sirve. Pero la pregunta es, ¿cómo se logra eso sin socavar su independencia e imparcialidad? Ese es el desafío. Y la forma en que se han implementado estas reformas ha generado serias preocupaciones. Los motivos y las posibles consecuencias. Los procedimientos apresurados, las acusaciones de coacción. El intento de limitar el poder del Poder Judicial a través de la reforma de supremacía constitucional. Apuntan a una tendencia preocupante hacia la consolidación del poder. ¿Hacia dónde vamos desde aquí? ¿Qué pueden hacer los ciudadanos de a pie para garantizar que la democracia mexicana siga siendo fuerte y vibrante? Comienza con la conciencia. Prestar atención a estos acontecimientos. Comprender lo que está en juego. Participar en discusiones informadas. Exigir transparencia a nuestros líderes. Desafiar los abusos de poder. Apoyar a las organizaciones que trabajan para defender las instituciones democráticas. Y los derechos humanos. También se trata de participar en el proceso político. Ya sea votando. Contactando a los funcionarios electos. O involucrándose en movimientos de base. La democracia no es una actividad pasiva. Requiere participación activa. Y voluntad de defender sus principios. Y como hemos visto en esta inmersión profunda, esos principios están siendo puestos a prueba en México. Los próximos días y semanas serán cruciales. Para determinar el curso del futuro político del país. Estaremos atentos y te animamos a que hagas lo mismo. El futuro de la democracia mexicana bien puede depender de ello. Recuerda, la información es poder. Y la participación ciudadana es fundamental. Para una democracia sana. Hasta la próxima,